Lo último en Noticias Caracol. 7 en punto de la noche, mucha atención. Fue suspendido el partido entre el Independiente Santa Fe y el América de Cali por disturbios en el Estadio El Campín. David Salgado, ¿qué fue lo que pasó? Pablo, en lo que es la reanudación del fútbol profesional colombiano en la cancha de los bogotanos en el estadio Nemesio Camacho El Campín, sobre el minuto 35 en el partido entre Independiente Santa Fe y el América de Cali, hinchada local y visitante, hubo un altercado entre los hinchas, se dice, y la información preliminar es que se dio todo en la sección de Oriental, en la localidad de Oriental, cuando hubo problemas entre una barra del América de Cali por supuestamente un trapo, los famosos tifos que tienen estas barras, y la hinchada de Independiente Santa Fe, que al darse cuenta comienza a enfrentarse contra los aficionados de la América de Cali. En ese momento, cuando la situación parece estar saliéndose de control, los hinchas de un lado de Independiente Santa Fe, el equipo local, y del otro, el América de Cali, deciden invadir la cancha. En ese momento, el cuerpo de escuadrón antidisturbios de la Policía Nacional y las autoridades acuden a los fuegos lacrimógenos para dispersar toda la situación y que, pues bueno, se llegue a la total normalidad de este partido. De momento sigue suspendido y todo está en manos de la DIMAYOR y de las autoridades locales. Pablo. Invasión del terreno de juego, nos dicen que ya están controlando esta situación. Ampliamos esta información en segundos, es una noticia en desarrollo. A continuación, los titulares de hoy, 22 de agosto de este sábado. A continuación. Buenas noches, bienvenidos a la emisión central del fin de semana de Noticias Caracol. Primero la gente. Varios municipios del Tolima siguen en alerta por los incendios forestales. El fuego ya ha afectado más de 20.000 hectáreas y ha destruido viviendas, además golpeado a cientos de productores del campo, mientras las altas temperaturas y la dificultad para llegar a algunas zonas complican las labores de control. 7 de la noche, 4 minutos, nos conectamos con Esteban Bejarano, que le preguntamos cuál es la situación a esta hora y qué dicen las autoridades. Esteban. Pablo y televidentes, buenas noches. Pues a esta hora en el territorio tolimense, específicamente en los 9 municipios donde se presentan 14 conflagraciones, los bomberos, los organismos de socorro y la comunidad está trabajando de la mano para mitigar las llamas, para evitar una propagación y que decenas y miles de hectáreas sigan viéndose comprometidas. Nosotros los saludamos desde San Luis, el municipio, en la vereda Jagua Flor, donde en este momento se está presentando, registrando un incendio que viene aproximadamente desde el jueves, colinda con el municipio de Coello y las autoridades están llegando aquí para apoyar esa emergencia. Por ejemplo, aquí tenemos un carro de bomberos voluntarios de Neiva que se suma precisamente a esa atención. Estamos también aquí desde la casa de la señora Patricia, que se ha convertido como en un centro de operaciones para recibir a los bomberos. Todo esto hace parte de esa labor entre la comunidad y los organismos de socorro. Aquí más información. En este cerro de Coello el fuego ha venido arrasando con lo que encuentra y en medio de esto la comunidad ha estado unida bajo la causa de defender su propia tierra. Aquí nos encontramos con los voluntarios, grupos de socorristas, tratando de mitigar. Desde el jueves, los habitantes de la vereda Potrerillo han vivido una lucha que parece no dar tregua, apagando las llamas con lo que tienen a su alcance. Se le rompe uno la voz el ver cómo se está acabando la flora, la fauna, hemos encontrado animalitos muertos. Bueno, para nadie es un secreto que tenemos que cuidar la casa grande, la naturaleza. Óscar ha estado apagando el fuego. Con sus gafas, gorra y guantes ha subido una y otra vez al cerro para ayudar a controlar el incendio. Desde allí ha visto cómo las llamas buscan quedarse. Turnos de 10, 12 horas, vamos, descansamos unas horas, se queda otro grupo y luego nos vamos rotando para que físicamente podamos aportar y podamos trabajar como voluntariado. Sin embargo, combatefuegos, herramientas y mucho esfuerzo han intentado cerrarle el paso a las llamas. El fuego sigue consumiendo hectáreas de vegetación en veredas del municipio de Coello, uno de los más golpeados durante los últimos días. Ese es el panorama durante el día. La montaña llena de humo, algunas llamaradas grandes, gigantes que sobrepasan la copa de los árboles se registran y el calor y los vientos definitivamente en ese punto del departamento del Tolima complican la situación. En algunos puntos el acceso al cerro hace todavía más difícil la labor. Acá no entra un carro tanque grande, aquí entran son camionetas pequeñas, 4x4 con un tanque. De esa manera hemos podido trabajar y el resto transportamos con pipinas hasta la parte alta. Pero esta vez él y su comunidad no han estado solos. El teniente Almanza, el sargento Roballo,
está el bombero Castiblanco, el bombero Camilo Pinzón y quien les habla, del Cuerpo de Bomberos de Ubaté. Para fortalecer las labores de atención, hasta Coello llegaron bomberos de Ubaté y de Tuluá, que se sumaron al trabajo. Empezamos a subir sobre las 6 de la tarde. Estuvimos trabajando más o menos hacia la 1:30 de la mañana. Se dejó controlado. Como usted puede ver, la vegetación no nos permite tener mucha agua. Hay lugares que son muy altos, por lo tanto no hay acceso. Pero pues se hizo un trabajo conjunto con la comunidad. Una ayuda que para quienes llevan días combatiendo los incendios representa un respaldo en medio del cansancio y la complejidad del terreno. Una de las condiciones es la vegetación. Esta está una vegetación muy seca que lo que hace es que en el momento en que se presenta el incendio y las pavesas de la llama, entonces lo que cae nos propaga más el incendio. El viento tampoco nos juega un papel importante, pues los cambios de viento y como están tan rápidos, esto hay una gran propagación del incendio. En Potrerillo, la emergencia también ha dejado una historia de solidaridad, la de una comunidad que no se ha quedado esperando y de otros que llegan a ayudarla a defender su tierra. Hoy, en medio de la atención de esta emergencia, se llevó a cabo una importante reunión en cabeza del ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien dio a conocer que están adelantando medidas e investigaciones porque presuntamente en algunos puntos del territorio del Tolima las conflagraciones estarían siendo provocadas por manos criminales. Hemos recogido información de presuntas, yo no diría presuntas, de manos criminales en la provocación de estos incendios. Personas que llegan en una moto y provocan y causan este incendio, muy posiblemente ligadas a organizaciones narcoterroristas que necesitan sembrar, por supuesto, el caos y distraer la atención de la fuerza pública y posiblemente a gran minería ilícita criminal, a la gran minería ilícita y criminal. Es posible, hay una línea de investigación muy seria en este sentido. Sobre esta investigación, sobre lo que adelantan las autoridades, también habló la gobernadora del departamento del Tolima, las manos criminales que están afectando los incendios allí en el departamento. Es la misma comunidad la que nos ha hecho llegar algunos videos y alguna información relacionada con la provocación de los incendios en el departamento del Tolima, razón por la cual instauramos una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se haga la investigación correspondiente ante estos presuntos hechos y se dé aplicación al artículo 350 del Código Penal, que establece una prisión de 2 hasta 22 años de prisión y una multa de 133 a más de 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahora, la sequía en diferentes zonas del país no da tregua. El IDEAM alerta por las afectaciones que ya se presentan en ríos, cuencas y embalses, mientras los bajos niveles de agua complican el panorama en varias regiones. La escasez de agua se ha extendido por todo el territorio colombiano. El IDEAM reporta 159 alertas relacionadas con sequías en diferentes áreas hídricas. Según la entidad, las principales áreas con alerta son el Orinoco con 53, el Magdalena y Cauca con 42, Caribe con 38, Pacífico con 23 y Amazonas con 3. Seguramente se va a extender esos valores por debajo de las condiciones promedio hacia el periodo de diciembre, enero y febrero, que es una época en la que en general en el país los ríos tienen bajas condiciones de caudales y por tanto lo que nos lleva es a unas recomendaciones para que se activen medidas en los diferentes sectores usuarios del agua. Los ríos también se encuentran en mínimos preocupantes. La mayor reducción en caudales se encuentra en el río Magdalena, sobre el cual se han encendido las alertas. También los niveles del río Cauca, río Meta y el río Guaviare han bajado. La disminución del caudal del Magdalena es supremamente preocupante y obviamente esto tiene que ver con todo el impacto sobre los departamentos del Huila, del Tolima y de Cundinamarca, hasta la zona de Honda. Las cuencas, que son los espacios que reciben la lluvia que alimentan los caudales de los ríos, también se encuentran en mínimos riesgosos. Las que presentan los niveles más bajos de agua son Cuenca del Meta, Cuenca del Magdalena, Cuenca del Cauca, Cuenca del río Chicamocha y Cuenca del río Suárez. Por su parte, los principales embalses en estado crítico son el embalse de Las Troneras y el embalse de Punchiná, ambos ubicados en el departamento de Antioquia. Municipios como Mompox, en Bolívar, han decretado situación de calamidad pública para garantizar el abastecimiento de agua y su priorización para las comunidades. 7 de la noche, 12 minutos. XM, el operador del mercado eléctrico en Colombia, entregó un preocupante panorama sobre el suministro de energía en medio del fenómeno del Niño. María Fernanda Tarazona, ¿cuáles son los detalles? María Fernanda.
Pablo y televidentes, de acuerdo con este informe de XM, Colombia durante el fenómeno del Niño podría llegar a no garantizar el suministro de energía para atender esos picos de demanda. Incluso pasaría de depender de una generación de energía renovable como son las hidroeléctricas a pasar a depender a las térmicas que utilizan gas y carbón. Incluso en un momento en el que Colombia utiliza una de las plantas de regasificación y la única que tiene a tope. Eso podría llegar a generar algunos inconvenientes incluso para abastecer el gas de la industria. El fenómeno del Niño enciende una nueva alerta en el sector eléctrico colombiano. Con una menor cantidad de lluvias, los embalses hoy están por debajo del promedio de los últimos años, poniendo en riesgo el suministro de energía del país. De acuerdo con XM, el operador del mercado, actualmente se sitúan en 77,5%, cuando deberían estar en 79%. La demanda, el consumo de energía ha venido creciendo en los últimos meses prácticamente al doble de la demanda esperada. El consumo en los hogares sigue aumentando, llegando a máximos históricos con un incremento del 6,6% en agosto, por lo que aseguran que es urgente que se empiece a gestionar el consumo eficiente. El ideal es que pudiéramos tener como respaldo un sistema interconectado robusto, que tuviéramos un margen de maniobra. Y es lo que no tenemos en este momento. Pues aquellos que tienen aire acondicionado, por ejemplo, lo utilizan más. Entonces, al utilizarlo más, jala mucha energía. Y así, digamos, en muchos aspectos, ventiladores, todo tipo de mecanismos que buscamos para enfriamiento. Los activos de transformación ya no dan abasto, están todos operando por encima de sus niveles máximos y se pueden quemar. Ese se llama el sistema de transmisión regional. Además, ponen sobre la mesa un escenario en el que Colombia pasaría a depender de una energía renovable con las hidroeléctricas a las térmicas, que utilizan gas y carbón y que entregarían hasta el 50% de la demanda. Que si bien las centrales térmicas de generación cuentan y van a poder seguir contando con la disponibilidad del gas importado para generar energía, no hay gas suficiente en el país para garantizar el abastecimiento de otros consumidores como es la industria. De manera que me temo que finalizando el año vamos a tener no solamente un racionamiento de energía, sino que también vamos a tener un racionamiento de gas natural. Sumado a este panorama, hay un retraso en la entrada de proyectos de generación de energía. Este año, con corte al 22 de agosto, solo ha entrado el 16% de lo esperado, poniendo contra las cuerdas al sistema. Hablamos de la otra noticia en el país. En Manizales, el comercio y los colegios intentan volver a la normalidad después del terremoto. Los comerciantes levantan de nuevo sus puertas para recuperar sus negocios, mientras el regreso a clases se enfrenta a otro desafío: volver a las aulas en medio de los daños y las dificultades que dejó este sismo. Vamos a ver a nuestros compañeros, estamos en vivo del lado de la gente en las regiones. Ahí vemos a Daisy Nivia, Rocío Franco, Luisa Fernández y también Julián Ríos en el departamento del Chocó. Arrancamos con Rocío Franco y Daisy Nivia en la capital de Caldas. ¿Qué dice la gente allí en la capital de Caldas? Adelante, compañeras. Muy buenas noches, Daisy y televidentes. Pues aquí hay una preocupación muy grande y es conservar los empleos. Muchos comercios cierran hoy sus puertas porque sencillamente tras el terremoto quedaron en el suelo. ¿Qué más vamos a conocer de lo que usted conoció en la zona rural? Rocío, pues hicimos un recorrido por el departamento de Caldas y es necesario hablar de educación. Están comenzando las clases virtuales, pero algunas escuelas tienen bastantes dificultades. Pero inicialmente déjeme contarle qué estamos haciendo aquí. Esta es una iniciativa para poder proteger el empleo. Las carpas que ustedes ven al fondo son todos los comercios que no podrán volver en ningún momento a funcionar en el lugar porque cayeron al suelo. Y todas estas personas que ustedes ven sencillamente están apoyando esos comercios para que no se pierdan. Le preguntamos a una de las asistentes, señora, ¿usted qué hace aquí? ¿Cómo está apoyando a Manizales?
Estoy aquí porque me di cuenta de que estaban haciendo una actividad espectacular para apoyar a los comerciantes, a los dueños de restaurantes y entre todos podemos ayudar a que Manizales se levante, que no estén solos. No están solos. Y en otros temas de reactivación necesitamos contarles que ya comenzaron las clases virtuales en esos colegios que vieron afectada su estructura y ahora tienen que mudarse a la virtualidad, pero en las zonas rurales persisten los temas de los problemas en la conexión, en tener celulares, computadores y demás. Acompañamos a las familias. El reto de tomar clases virtuales en zonas rurales con poca o nula conexión lo están viviendo cientos de familias en el departamento de Caldas, tras el terremoto que afectó la estructura de más de 350 colegios. Pues han sido virtuales, pero pues a uno le queda muy difícil porque pues los paquetes de datos no le dan a uno para meterse a todo lo que le mandan a uno meterse, a YouTube, a todas esas cosas así, pues uno no le da para eso, pero uno trata pues de hacerlo, porque en la casa no tenemos internet, son a meros datos y la verdad los datos ahorita ya están muy caros. Melissa tiene 14 años y usa el celular de su mamá para conectarse a clases luego de que su salón colapsara. Admite tener un privilegio con el que muchos de sus compañeros no cuentan. Hay un compañero que vive lejos y allá no da la señal ni el internet, entonces él no se conecta a las clases, si mucho cuando va a Chinchiná logra hacer todas las tareas y las manda. Mientras tanto, los docentes usan las herramientas que tienen a la mano para tratar que los estudiantes sigan con el cronograma educativo. Bueno, este es el grupo de álgebra del grado 9º. El profesor inicia sus clases tomando asistencia y continúa explicándole los ejercicios a los niños que van a realizar. Simplificaciones radicales. Vamos a sacar la raíz cuarta. Pues es muy complejo porque por la señal, acá donde yo vivo no me da tanta la señal, me toca irme para donde mi abuelo. Yo no soy tanto a comprender algunas asignaturas, entonces me da mucha dificultad. Por ejemplo, en matemáticas, en inglés, me da mucha dificultad entender lo que los profesores me están queriendo decir. Sumado a esto, Melissa y su mamá están viviendo en una parte de la vereda Guayabal en Chinchiná, Caldas, que tras el sismo ha sido declarada zona de alto riesgo. Hay constantes fallas en la electricidad y también viven con la incertidumbre de estar seguras en su hogar. Hemos estado en búsqueda de arriendo, pero está muy difícil porque sé que hay más familias que obviamente están en una situación mucho más compleja y no hay cómo encontrar. Dentro de las aulas, estos jóvenes construyen país y materializan sus sueños. Hoy la solicitud de decenas de estudiantes y sus familias es la misma, una pronta recuperación de sus colegios. Y que nos los organicen porque allá es la parte más feliz de mía y de muchas personas, entonces sí, que nos lo organicen para nosotros volver al colegio. De allí, del departamento de Caldas, nos vamos para la ciudad de Cali con el llamado a la solidaridad para seguir ayudando a los damnificados. Luisa Fernández está con nosotros en directo. Luisa, adelante. Pablo, estamos en el mayor punto de acopio de aquí de Cali, les hablo del Coliseo del Pueblo. Ya la gente, los voluntarios de hoy se empezaron a ir, pero mañana la ciudadanía, las autoridades esperan que vengan muchos más. Se ha reducido un poco la mano de obra en este lugar o la mano de voluntarios y por eso el llamado es a ellos, a que puedan venir y sigan entregando porque son más de 25.000 familias las damnificadas que hoy necesitan ayudas. En el siguiente informe más detalles de esto. Esta nota es un llamado a Colombia, pero primero hablamos de lo reconfortante que ha sido para voluntarios encontrar mensajes de aliento que llegan al Coliseo del Pueblo en Cali. Y como estos, cientos de dibujos y frases con palabras de ánimo se han visto en las diferentes donaciones que llegan a este centro de acopio. El sentimiento de solidaridad está demostrado en los productos y en estos mensajes, que la verdad que llegan al alma. Cuando ustedes ven estos mensajes que vienen en las donaciones, ¿qué sienten ya que están aquí liderando el acopio? Oh, imagínate, da ganas de trabajar, si trabajamos las 24 horas queremos seguir. Este es el punto de acopio más grande de la ciudad. Si bien siguen llegando ayudas, se necesitan más manos, pues los damnificados continúan con necesidades básicas, como tener alimento para garantizar su comida diaria. Requerimos renovación de esos voluntarios que quieran venir de manera espontánea a apoyarnos, aunque agradecemos a la ciudadanía caleña que afortunadamente hemos contado con buenos voluntarios. Productos como el azúcar, aceite y café llegan en menor medida entre las donaciones. También hoy hay unas prioridades puntuales enfocadas al adulto mayor. Lo que más estamos necesitando en este momento es azúcar
colchonetas y todo lo de adultos mayores, Ensure, pañales para adultos mayores y ayudas en general. También estamos recibiendo alimentos perecederos para los voluntarios. Y si hablamos del proceso de reconstrucción, los materiales para esta labor también se están recibiendo. Se empacan en caja, ya lo que son palas, picas, todo eso pues ellos los cargan en vehículos autorizados para sacar los productos. Queridos colombianos, los voluntarios y damnificados de Cali les envían un saludo de agradecimiento. Cada uno de los mensajes fueron leídos desde el amor. Ahora nos vamos para el departamento del Chocó. En Quibdó se siguen conociendo historias que para muchos son un milagro en medio del terremoto. Julián Ríos, usted tiene la historia. Adelante, Juli. Hola Pablo, muy buenas noches. Mire, inicialmente déjeme contarle que hay una emergencia aquí en Quibdó porque no hay servicio de energía, no han podido ser ayudados todas las personas damnificadas, no había acompañamiento, no pueden entregar ayudas humanitarias porque Quibdó está sin luz. Algunas personas se defienden con algunas plantas eléctricas y otros aquí en el albergue Vladimiro Garcés, que están más de 200 personas, incluidos niños, no tienen energía, necesitan una planta urgente de energía para poder pues moverse acá porque se están defendiendo con sus celulares. Están expuestos los niños. La empresa Dispac dice que hay una falla de energía que están tratando de solucionar, pero esto ha impedido y crece la emergencia por falta de servicio de energía. Hoy estuvimos hablando con otras personas en un recorrido, encontramos un sacerdote que él dice incluso que logró salvarse porque se quedó quieto en su casa, pero sufrió heridas y esta es su historia. El sacerdote de la parroquia San Judas Tadeo en Quibdó, Chocó, el padre Emel Ramos, posiblemente le dirá a su comunidad este domingo durante la misa que se salvó de milagro tras el fuerte terremoto. Hoy, 12 días después y ya recuperado de las heridas, volverá al templo para liderar la ceremonia religiosa. El sacerdote chocuano contó cómo fueron esos momentos de angustia que vivió. Cuando reaccioné es que me están cayendo escombros del cielo raso y yo logro llegar hasta la puerta del cuarto. Y estando allí, entonces ya habían caído otros escombros de un cuarto. Entonces me bloquearon, ya no podía pasar. Me tocaba esperar que pasara. Y en esa espera me cae un bloque bastante grande. Esta enorme repisa de cemento de la casa cural se desprendió y además puso en riesgo otras viviendas. Y cuando salgo, pues yo veo que las vecinas asustadas ya estaban llorando, pensando o que yo no estaba o que yo me había muerto. Y cuando salgo, pues yo salgo tranquilo porque me había pasado solamente esto. Pero cuando miro, me doy la vuelta y veo la magnitud del desastre. El templo y la casa cural de la parroquia San Judas ya fueron inspeccionadas por expertos de ingeniería civil de la Universidad Nacional y esta es la conclusión que sacaron tras la visita. Esta que estamos viendo aquí, que es la de San Judas y particularmente la casa cural, es la que hemos encontrado con mayor afectación. La clasificación que le dimos básicamente es de no habitable, es decir, ahí en este momento no podría ingresar nadie hasta que no se hagan por lo menos una inspección más detallada. Según las inspecciones que se han hecho a otros templos religiosos, la mayoría de ellos pueden oficiar misa este domingo. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la noche, 32 minutos. Gracias por continuar con nosotros. El Ministerio de las TIC le puso a la lupa a más de 7.000 millones de pesos que fueron destinados, según el informe, a servicios digitales de Inravisión en plena época electoral. Alejandro Cortés, ¿qué dice el documento? Pablo, buenas noches. Pues en un comunicado de la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, se habla de que habrían utilizado el dinero de la educación para fines electorales. Según el documento, serían contratos por alrededor de 7.255 millones que habrían sido utilizados para un pago de servicio de pauta, plan y o contenido digital. El primer contrato correspondería a una pauta y contenido digital y este sería un contrato con el Ministerio de Educación por un valor de 10.000 millones de pesos. De ese monto, más de 6.300 millones se utilizaron en pago de servicio de pauta entre junio, julio y agosto de 2026, meses en los que se desarrolló la campaña a la presidencia de la República. Las empresas contratistas son 3D Mobile
Prime3DM SAS, que recibió más de 1.300 millones, ProWest SAS, que recibió cerca de 5.000 millones de pesos. Además, se habla de un convenio interadministrativo suscrito con el Departamento Administrativo de la Presidencia por el valor de 1.500 millones de pesos, y el valor del contrato pues es este monto. Más de 892 millones fueron utilizados para el pago del plan digital entre marzo, junio, julio y agosto. El informe dice que esos hallazgos se suman a lo encontrado anteriormente, donde ya se había detectado que en lo que va de 2026 se han suscrito más de 1.051 contratos por un valor que supera los 100.000 millones de pesos. Además, aseguran que entre el 6 y 7 de agosto se suscribieron 87 contratos por aproximadamente 4.000 millones de pesos. El ministro de Vivienda anunció desde Pereira que la próxima semana comenzarán a entregarse los primeros auxilios de vivienda para las familias afectadas por el terremoto. Esta no será la única ayuda. Nicolás Rojas, ¿qué más dijo el ministro, Nicolás? Paulo, auxilios para arriendos que serán por el orden de 3-6 meses mientras las familias se logran ubicar, pero también lo que ha señalado el ministro de Vivienda es que se está estructurando un plan muy riguroso con los bancos, con las aseguradoras, con las cajas de compensación para que se puedan adquirir también viviendas nuevas. Tras finalizar un recorrido por Pereira, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, anunció que la próxima semana comenzará a girarse los primeros auxilios de arriendo. Además, se van a anunciar medidas para evitar la especulación. Esto empieza la próxima semana, no depende ya de nosotros, la unidad de gestión del riesgo tiene el recurso. Lo que necesitamos es la caracterización. El registro único de damnificados es lo que nos va a permitir empezar a entregar los recursos. Hay municipios que van más adelantados, por ejemplo Manizales ya está terminando la caracterización. Diría que es una de las principales ciudades o de las primeras ciudades que va a arrancar con este tipo de subsidios. Cali lleva un avance importante, estamos trabajando fuerte en Chocó. Inicialmente el gobierno dispuso de 100.000 millones de pesos para entregar estos auxilios. La idea es que este recurso las personas lo puedan utilizar para buscar un espacio donde estar, donde albergarse durante los próximos 3 meses o máximo 6 meses. Después comenzará una segunda etapa, la recuperación de las viviendas. Para las casas que pueden ser reparadas, se busca que estos procesos de reconstrucción, demolición y estructuración sean más rápidos. Pero para las familias cuyas viviendas quedaron completamente destruidas, la idea es que puedan acceder a una casa nueva. Cuántos están construidos y cuántos se pueden construir. Y aquí es donde se vienen anuncios importantes a partir de esta semana, porque en esa concurrencia las aseguradoras ponen, las cajas de compensación ponen, la banca nos va a dar una buena noticia, pero de la misma manera los municipios tienen que poner los terrenos para que los privados hagan las edificaciones. Y hay otro anuncio importante. Ya está listo un decreto que permitirá extender por 12 meses las licencias de construcción. Ya está sobre la mesa de presidencia para que el presidente lo firme. Un decreto que alarga 12 meses más las licencias que están en esta región rigiendo en este momento. ¿Qué quiere decir? Una persona no se tiene que preocupar si la licencia se le vence ahora, sino tiene 12 meses. El plan del gobierno tiene 3 pasos. Primero, ayudar a las familias con el arriendo. Segundo, reparar o reconstruir las viviendas a que puedan recuperarse. Y tercero, facilitar el acceso a una nueva casa para quienes la perdieron completamente. Y hay que señalar que después de esta conversación, lo que confirmó el presidente Abelardo de las Prellas es que se reunió con los dueños de los principales bancos del país para un alivio en materia de las tasas de interés. Será del 8% para las personas que quieran adquirir vivienda en las zonas donde fue muy fuerte el terremoto. 12 días después del terremoto que sacudió a varias regiones del territorio nacional, ya se empiezan a anunciar las primeras medidas para la reconstrucción de las zonas más afectadas por el sismo. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que a partir de la próxima semana se empezarán a entregar los subsidios de vivienda para los damnificados. Se desbloquean los auxilios de vida, que son los subsidios de vivienda, y a partir de la semana entrante le llegan directamente al alcalde Eder, como a los demás alcaldes del país. El jefe de la cartera del Interior también anunció que Jaime Uribe, quien había sido nombrado como presidente de ProColombia con experiencia en gestión financiera, será el gerente del Fondo Patria Milagro. Estamos terminando de recopilar la información para poder, como bien lo decían el señor alcalde y el señor ministro, identificar bien las necesidades, que son muchísimas, terminar de estructurar el fondo con un apoyo pues desde Presidencia y el Ministerio, con todos los temas legales que debemos tener para poder empezar a operar.
En el caso del departamento de Risaralda se adelantan proyectos de vivienda para atender la emergencia. Proyectos que estamos priorizando, los recursos del local, por ejemplo, del 40% para atender viviendas, serían unas 2.500 viviendas para atención prioritaria, pero pues esto depende también de los decretos, ya hay un decreto madre, depende de los decretos de cada uno de los sectores para poder avanzar en ese proceso reconstructivo. En Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro explicó cómo se realizará la fase de autoconstrucción anunciada por el gobierno y que iniciará en principio en Buenaventura mientras evalúan la posibilidad de construir casas prefabricadas. El presidente va a poner los materiales en Buenaventura. Nosotros como gobernación pagamos les pagamos como el jornal, porque pues por supuesto la comunidad pues tenemos que darle un medio de vida porque hoy no están trabajando, entonces les pagamos el jornal a los mismos dueños de la casa. Los retos se concentran en la reconstrucción de las afectaciones que dejó el terremoto, que según el último informe del gobierno nacional ha dejado como saldo 176.890 viviendas averiadas, 33.374 viviendas destruidas, 5.755 edificios averiados y 553 edificios colapsados. Y una reconstrucción que en todo el país puede costar cerca de 30 billones de pesos y según un estudio del gobierno nacional, pues esta reconstrucción puede tardar entre 4 y 6 años. Por eso consultamos a distintos expertos sobre cuál es esa hoja de ruta que debe seguir el gobierno nacional. Entre 30 y 40 billones de pesos, según estimaciones del gobierno y la ANIF, costará la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto. El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó cuáles van a ser las fuentes de financiamiento. ¿Qué viene? La creación de un fondo, que lo han llamado el Fondo Milagro, que es el fondo de donde se van a financiar estas obras. Ese fondo va a tener recursos de diversa índole, financiamiento internacional, donaciones y por supuesto también recursos que le ponga el gobierno nacional. La discusión en el Congreso del Presupuesto General del próximo año será también una oportunidad para reorientar gastos. Seguramente lo que van a hacer, que es lo que correspondería hacer, es reducir el gasto, unas medidas de austeridad en las otras áreas distintas a la reconstrucción, para que con esos ahorros se le financie la reconstrucción al Fondo Milagro. Es decir, ahorrar en nómina, cerrar entidades del gobierno nacional, no renovar contratos de prestación de servicios para que con los recursos que se liberan se pueda financiar la reconstrucción. La declaratoria de la emergencia económica otorga facultades al gobierno para crear nuevos impuestos para atender la crisis. Sin embargo, parece no ser este el caso. El gobierno ha dicho que por el momento no va a recurrir a impuestos, que va a utilizar esas 3 fuentes principales que he mencionado: aportes presupuestales, aportes de particulares y cooperación internacional. Justamente la emergencia económica será clave para definir la estrategia de recolección de recursos. En los días venideros van a venir los desarrollos de este decreto mediante decretos con fuerza de ley que van a ocuparse de muchas circunstancias de apoyo humanitario, de apoyo a la salud, de apoyo a la educación, de reconstrucción del mobiliario urbano destruido y de las viviendas. Mecanismos como obras por impuestos, la flexibilidad en el uso de las regalías y acelerar la venta de activos de las AES serían alternativas que evalúa el gobierno para la atención. Les contamos que Bogotá sigue recolectando ayudas para los damnificados por el terremoto y el llamado es a no parar de donar. María José Delgado, ¿dónde pueden llevar sus donaciones? Pablo, así es, Bogotá sigue movilizándose de forma masiva frente a la emergencia. Por eso es muy importante recordar los centros de acopio que hasta el día de hoy siguen habilitados. Estos son los centros comerciales que están en alianza con FENALCO, como por ejemplo Boulevard, Iserra 100, Portal del 80, Centro Chía y estos que usted está viendo en pantalla, así como el Vive Claro, que este fin de semana estará cerrado como centro de acopio, ya que está haciendo el concierto donde todos los fondos serán recaudados para la emergencia, pero el lunes retoma operaciones como punto de acopio para seguir recibiendo todas estas donaciones. ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, lo que se necesita en este momento son kit de aseo, kit de hábitat, esto es colchonetas, almohadas, toldillos y en kit de aseo cepillo de dientes, crema dental, shampoo.
pero es muy importante recordar que la ayuda también se puede hacer en forma de transferencia. En estas cuentas que usted está viendo aquí en pantalla, que son las autorizadas por el Banco de Alimentos de Bogotá y la Cruz Roja. Así que el llamado es a no bajar la guardia y seguir movilizándonos con esa solidaridad que nos ha caracterizado a todos los bogotanos. Marcela, gracias por la información. A esta hora retomamos la noticia con la que iniciamos esta emisión, los disturbios entre el partido, entre Santa Fe y América de Cali. David Salgado, ¿qué fue lo que pasó? Pablo, pese a la gravedad de los hechos, el partido entre Independiente Santa Fe y América de Cali en el estadio Nemesio de Camacho del Campín en Bogotá se reanudó y acaba de finalizar el primer tiempo. En medio de los disturbios entre las dos hinchadas, los aficionados se metieron al campo de juego e invadieron el terreno. Con armas blancas y palos, algunos vándalos intimidaron a los jugadores, que les tocó ser evacuados hacia los camerinos por orden del árbitro central. La situación fue controlada por uniformados del SMAT con gases lacrimógenos. Recordemos que la DIMAYOR le permitió al América de Cali disputar 4 partidos de local en el Estadio El Campín en Bogotá por cómo quedó el Pascual Guerrero tras el terremoto que azotó al país. David, gracias. Vamos a ampliar esta información en nuestras próximas ediciones. Para el cierre, una pareja de recién casados en Cali son ejemplo de amor y solidaridad. Lo que sería una boda tradicional terminó convirtiéndose en una jornada de voluntariado entre los invitados y la pareja decidió cambiar los planes de su luna de miel. En la mayoría de las bodas, los invitados llegan con regalos, sobres o dinero para los recién casados. En esta, la petición fue completamente distinta. Ani y Santiago contrajeron nupcias el pasado 20 de agosto y decidieron convertir su matrimonio en una cadena de solidaridad. A cada invitado le pidieron llevar un mercado para que ese fuera donado y repartido después de la boda. Hicimos una lista de lo que más estaban necesitando y simplemente transformamos el concepto de la lluvia de sobres en una lluvia de donaciones. Esa idea principalmente fue de mi esposa, pero pues todos nuestros invitados acogieron esa idea y simplemente invitamos a nuestros invitados a la boda que llevaran mercados y que llevaran mercancía para el centro de acopio. Entre flores, trajes elegantes, abrazos y la alegría de haber dado el sí definitivo, los invitados también compartieron un mensaje. Celebrar también es una forma de ayudar. Cada mercado recibido se convirtió en una mano tendida